hablar acerca de eso. We just came here to talk about mayas. Venimos a hablar acerca de los mayas. Am I right? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Bueno, so don't ask me about the Spanish. No me pregunten acerca de los españoles. That's another kind of history. Es otro tipo de historia. Bueno, so my friends, Tulum belongs to the post-classic. Tulum pertenece al post-clásico. And we recognize this period of time. Y reconocemos este periodo de tiempo as the decadence of the Maya culture. Como la decadencia de la cultura maya. Okay, the big problems begin during post-classic. Los grandes problemas empiezan en el post-clásico. En Maya culture, we're going straight to the collapse. Fueron directos al colapso. The big collapse happens around the 1300. El gran colapso empieza alrededor del 1300. And then, all of the big cities, that the one we're going to visit today, were abandoned. Y todas las grandes ciudades como la que vamos a visitar el día de hoy fueron abandonadas. When the Spanish got this area, cuando los españoles llegan a esta área, Maya culture was already collapsed. La cultura maya ya había colapsado. They were not living anymore in the big cities. No vivían en sus grandes ciudades. Inside the jungle, dentro de la jungla, in little Mayan villages, en pequeñas villas mayas. So, original name of this area, original nombre de esta área, Sama. Sama. That's the original name. Ese es el nombre original. But Mayas used to call this area, como los mayas suelen llamar esta área. And what means Sama? ¿Y qué significa Sama? Sunrise o morning, amanecer o mañana. And it has logic, tiene lógica. It's right next to the beach, frente a la playa, facing to the east, viendo hacia el este. Sunrise o morning, amanecer o mañana. Now, what's the sunrise color? ¿Cuál es el color del amanecer? Kind of a yellow, amarillo, orange, red, naranja, rojo. The Maya choose the red color to represent the east position. El Maya escoge el color rojo para representar la posición este, because of the sunrise, por el amanecer. One of the most important positions in Mayas. Una de las posiciones más importantes en los mayas, the east, el este. Why? ¿Por qué? Because, my friends, we got the sun, tenemos el sol, my structures, mis estructuras, or myself, o yo, and the shadow of the ground, y la sombra en el piso. So, wherever the sun moves, hacia donde se mueve el sol, shadow will move, la sombra se mueve. If I were the astronomer, si yo fuera el astrónomo, I will interpret that, yo interpreto eso, as a reference to know the day of the calendar, como referencia para saber la fecha del calendario, or the season of the year, o la temporada del año. So that's why East was considered one of the most important positions. Por eso el este era considerado una de las posiciones más importantes. So far we good? ¿Vamos bien? Okay. But official name, nombre oficial, it is Tulum. Es Tulum. We're gonna keep saying Tulum. Vamos a seguir diciendo Tulum. Tulum. So far we're good? Bueno. So, the way of construction, la forma de construcción, the wall that we're going to see, la muralla que vamos a ver, it's gonna be just one rock over another one. Va a ser una roca sobre roca. But inside, adentro, between the rocks, there's something. Entre las rocas hay algo.